Buen día, jóvenes. A continuación veremos el tema de medios de almacenamiento. Sé que este tema ya lo han visto previamente, ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado. Vamos a recordar sus características y lo más importante, vamos a ver las ventajas y desventajas que contiene el hecho de usarlos para poder realizar los respaldos de nuestra información, nuestros backups. Bien, ¿qué es un medio de almacenamiento? Sabemos que son los dispositivos utilizados para guardar o salvar nuestra información. Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, vemos la imagen de los medios de almacenamiento que actualmente se usan, desde los discos ópticos, lo que son las memorias USB, lo que son las tarjetas SD que ambas usan tecnología flash, lo que son los discos duros, el de estado sólido y lo que es el mecánico y lo que es la parte de la nube. Para nosotros como técnicos es muy importante conocer las características propias de cada uno de ellos, ya que estos nos van a permitir realizar esos respaldos y es muy importante que conozcamos las cuestiones técnicas de cada uno de ellos, para de esa manera poder ver y recomendar cuál es nuestra mejor opción. En este caso, lo estamos enfocando principalmente a hacer esos respaldos. Recuerden que tenemos un medio de almacenamiento principal, que por lo regular es el disco duro de la computadora, y nosotros tenemos que ver cuál es esa fuente externa, cuál es ese medio de almacenamiento externo que usaremos para guardar la información que ahí tiene lo que es el usuario. De esta manera, vamos a recordar todos ellos, vamos a recordar sus características propias de cada uno y ver los pros y contras para hacer los respectivos backups de la información del usuario. Disco compacto digital, CD. Al igual que el resto de los medios de almacenamiento, es utilizado para almacenar archivos en forma digital, de audio, imágenes, video, documentos. Dentro de sus características físicas, es que tiene un diámetro de 12 centímetros y tiene un espesor de 1.2 milímetros. El resto de sus hermanos sucesores, lo que es el DVD y el Blu-ray, cuentan con las mismas características físicas. La diferencia es que lo que es un disco compacto tiene una capacidad de 80 minutos de audio convencional, en ningún tipo de compresión, o tiene la capacidad de guardar 700 megabytes de datos. En un principio los discos compactos se diseñaron para grabar lo que es audio, de ahí que se le conocía en este caso simplemente como CD. Cuando permitieron en este caso guardar documentos, guardar datos, ya se le agregó lo que es el prefijo ROM, de ahí que se le conocieran como CD-ROM. Cuando los discos ópticos pudieron reproducir video en los distintos reproductores, pues se le conoció como BCD y SVCD, que en este caso, pues la diferencia era que tenía mejor calidad de video uno de otro. También en este caso hay discos compactos mini, los famosos mini CD, que sus capacidades físicas, sus características, es de que es de 8 centímetros de diámetro y en cuestión de capacidad solamente podía guardar 24 minutos de audio o 214 megabytes de datos. Esos se usan principalmente cuando se guardan o desean almacenar, por ejemplo, controladores de algún dispositivo, como una impresora, una cámara web o alguno que solamente ocupe un par de megas. Entonces es muy común que los usen para este tipo de dispositivos. El siguiente disco óptico es lo que es el DVD, disco versátil digital. Este vino a reemplazar lo que es a las películas que venían en formato VHS, es decir, en cintas. La capacidad ya se superó en más de 7 veces a comparación de lo que es un disco compacto, ya que en este caso tiene la capacidad inicial de 4.7 gigabytes hasta 17 gigabytes
Esta capacidad máxima se podía cuando era de doble capa y hacía uso de las dos caras. Ahí abajo vemos los distintos formatos que hubo: DVD-ROM, DVD-R, DVD más R, y lo que es DVD-RW, que hacía referencia a lo que es lectura y escritura. También tenemos en este caso unos mini DVD con lo que son las mismas características físicas: 8 centímetros de diámetro y con capacidades de 1.4 gigabytes o 30 minutos de video, que eran muy comunes en las pequeñas cámaras web para poder hacer videos ahí caseros. Entonces, de esa manera, pues fueron muy populares para ese tipo de dispositivos. Y tenemos el último disco óptico, que hace referencia a lo que es al Blu-ray, de ahí su nombre, rayo azul. Este es utilizado para grabar videos de alta calidad en HD. Su capacidad es de 25 gigabytes y puede crecer hasta 1 terabyte. Dentro de las características que a nosotros nos interesan para ver si son viables para poder realizar un respaldo de información, primero tenemos lo que es la parte del precio, donde podemos observar que en este caso el precio oscila desde 2 pesos para lo que es un disco compacto. Eso sí, este precio por lo regular es cuando se compra unos paquetes de 100 discos. Si compramos DVDs, los podemos conseguir en 5 pesos cada uno, obviamente ya en paquetes de 100 discos, porque si tú vas a la papelería, pues es muy probable que estos precios son más elevados. Y en el caso de un Blu-ray que es virgen, que es blanco, eh, tiene un precio de 16 pesos en paquetes de discos de al menos 50 de ellos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de usar este tipo de dispositivos? Primero, la durabilidad, que según en pruebas que han hecho cada una de las empresas, con una temperatura adecuada y con un buen trato guardado dentro de su estuche, nos permite guardar la información por más de 100 años. Esta considero que es la principal ventaja que tiene el hecho de realizar respaldos en este tipo de medio de almacenamiento. Además, pues se pueden leer otra característica es que se puede leer su contenido sin afectar al mismo. Es decir, en este caso, uno tiene ya guardada información en el disco óptico, la coloca en una computadora, la lee, y si la computadora tiene virus, no va a grabarse para nada dentro de lo que es el disco óptico. Entonces, en ese aspecto, pues el contenido está intacto. No nos preocupamos de que un virus se le pegue a este disco compacto. Además de que cuando se usa, pues el desgaste es mínimo, al menos pues de que ahí no tengamos el cuidado de colocarlo de manera adecuada dentro de la bandeja. Otra gran ventaja es que pues obviamente resiste lo que es humedad, el magnetismo y maltratos en general si está dentro de su estuche, que se nos llegue a caer o a cualquier cosa. Si está un estuche adecuado, pues la información está completamente intacta. Son fáciles de transportar y prácticamente los discos ópticos pues no se ven afectados por los golpes, siempre y cuando pues no se salga de su estuche, se cae y pues ahí no se ve afectado. No se ocupa de internet como otros medios de almacenamiento que veremos más adelante para poder usarlo. Desventajas, pues la principal es que su capacidad está limitada. Ya vimos las capacidades anteriormente. Para acceder a la información, para poder escribir en ellos, pues es muy lento el proceso. Tarda un poquito, depende mucho de la velocidad de la lectora de la bandeja. Es una ventaja muy importante, pues es que es propenso a rayones si no tenemos el trato adecuado. Y otro, que a pesar de todo, pues su costo es un poquito elevado por la capacidad que está ofreciendo. Memoria flash, también conocida como memoria USB o un pendrive. Bueno, dentro de sus características generales, pues que utiliza energía eléctrica para poder hacer la lectura y transferencia de los datos, son bastante resistentes a lo que es a rasguños,
al polvo y hasta el agua. No se ve afectados por ellos, en este caso, la información, y pues sus capacidades oscilan desde los megas. Me tocó conocer memorias USB de 16 megabytes hasta 1 terabyte. Actualmente los más comerciales pues llegan alrededor de 128 gigas, que poco a poco pues va incrementando. Dentro de sus características principales, pues el costo es relativamente ya accesible. Actualmente con uno con 100 pesos, pues alcanza una capacidad adecuada, al menos unos 16 gigas. Ya dependiendo si uno invierte un poquito más, pues obviamente la capacidad llega a aumentar. Ventajas: el diseño bastante compacto, tiene una capacidad mayor a los dispositivos ópticos, más usuales, me refiero a lo que es al DVD principalmente. Son bastante fáciles de usar con los sistemas operativos actuales, no requiere mayor tipo de instalación. En un principio sí era una desventaja, había que instalar ciertos drivers, ahorita esa ya se convirtió en una ventaja. Obviamente son inmunes a rayones, a caídas, al polvo, al agua. Sin ningún problema ahí la información queda intacta. Son bastante cómodos de transportar y obviamente pues no se requiere internet para su uso. La desventaja es que pues por lo mismo que están compactos pues se extravían muy fácilmente. Eso sí, son bastante propensos a contraer lo que son los virus, porque tú conectas una memoria a una computadora que esté infectada y como no tiene un mecanismo de protección, pues en automático se escribe ahí lo que es el virus. Otra de sus desventajas bastante importantes es que tiene una vida útil limitada. Es decir, cada memoria USB está programada o está creada para poder trabajar cierto número de ciclos de lectura o escritura. Algunas están hechas para algunos 1000 ciclos de lectura, algunas hasta 3000 ciclos de lectura. Dependiendo cada fabricante, pues lo ha programado el chip para, en este caso, realizar los ciclos de lectura que considera pertinentes para esta memoria. Así es que si después de un tiempo tu memoria simplemente pues ya no funciona, pues es que ya se acabó su vida útil. Y el problema es que si había información importante ahí, pues obviamente se puede perder. El precio, a pesar de que es accesible, es elevado por los gigas que ofrece, y pues otras ventajas que no incluyen la protección contra escritura. ¿Por qué esta protección contra escritura? Anteriormente había lo que son los disquetes, que eran pues también unos medios de almacenamiento muy usuales dentro del estudiante, pero tener un mecanismo manual que tú movías ese pequeño botoncito, recorrías más que nada ese borde y permitías que fuera lectura o lectura y escritura. De esa manera, si tú insertabas tu disquete a una computadora y estaba infectada, pero le pusiste la protección para que fuera solamente lectura, pues no se te infectaba para nada. Si querías guardar algo, tenías que quitarle esa protección y dejarlo abierto para que se pudiera escribir dentro de ella. Así es que pues si hubieran tenido esta protección, este tipo de memorias que por la tecnología que usa pues no es posible, hubiera sido excelente poder trabajarlas. Así es que este es otro medio de almacenamiento. A diferencia de los anteriores, pues eh, a menos que nuestra memoria no esté muy desgastada, pues no nos podemos dar el lujo de poder ahí guardar información bastante importante, porque si ya está en los últimos días de su vida útil, en los últimos ciclos de su trabajo de lectura y escritura, pues corremos el riesgo de que la información en este caso pues se llegue a perder. Pero es una muy buena opción, muy accesible para poder hacer un respaldo rápido. Disco duro, hard disk o disco rígido. Bueno, pues este dispositivo de almacenamiento de datos pues es no volátil. Significa que pues sigue guardando la información si no tiene energía eléctrica. En comparación con lo que es una memoria RAM, que en este caso pues es un medio de almacenamiento volátil, es decir, que ocupa energía eléctrica para que tenga guardada la información.
Este medio de almacenamiento pues utiliza un sistema de grabación magnético para poder guardar nuestros datos. Se compone de uno o varios platos unidos por un eje que gira una velocidad dentro de una caja sellada. En este caso, no podemos nosotros destapar un disco duro. Si lo llegamos en este caso a destapar, prácticamente si tenía información ahí, pues se vuelve inaccesible para nosotros. Ya no es posible en este caso recuperarla. Está sellado al vacío. De esa manera trabajan sus diferentes platos, giran sobre el eje y a través de una pequeña laminita bastante delgada es la que se encarga de hacer ese proceso de lectura y escritura. Ese famoso cabezal hace esa función. Eh, Dentro de las características principales, pues es los que ofrecen mayor capacidad de almacenamiento, desde un par de gigas, desde 80 gigas, hasta la que ofrece en este momento mayor capacidad de 4 terabytes. Así es que es un buen medio de almacenamiento para poder hacer respaldos grandes. Entre sus características está el precio, que por ejemplo actualmente un disco duro de 1 terabyte oscila alrededor de unos 1,395 pesos. De 2 terabytes, alrededor de 2,295 pesos. También hay discos duros que tienen protección antigolpes o se les conoce como militares y trabajan, perdón, y tienen un costo de unos 1,000 pesos aproximadamente. En sus ventajas, lo habíamos comentado, pues es la capacidad de almacenamiento, son los que ofrecen las mayores presentaciones posibles. A pesar de los precios, la relación precio-capacidad de almacenamiento es bastante buena en comparación de otros dispositivos. Si nos podemos a comparar cuánto cuesta guardar 1 mega en un disco duro y guardar en un disco óptico o en una memoria USB, pues prácticamente sale más económico guardarlo en los discos duros por la capacidad que están ofreciendo. Eh, en el caso de hay discos duros portátiles, de ahí en fuera que tienen esta ventaja de ofrecer movilidad. Su tamaño pues es equivalente al de un libro y además otra de sus grandes ventajas es que ofrece altas velocidades de transferencias de archivos. Entre sus desventajas está que son propensos a golpes. Es decir, de que corremos el riesgo de que se nos cae, no tengamos ya acceso a lo que es a la información. Por ser un disco duro portátil, en este caso, pues nos lo pueden robar con facilidad, igual que el resto de los otros dispositivos que hemos visto anteriormente. Y este dispositivo, pues es el más grande y pesado de los que hemos visto actualmente. Es el medio de almacenamiento, pues más grande para poder guardarlo, tanto de manera física como en cuestión de capacidad. Los discos de estado sólido, también conocidos como SSD, pues utilizan lo que es la misma tecnología flash de las memorias. Dentro de sus grandes virtudes destacan que son menos sensibles a los golpes, es decir, resisten más los golpes que un disco duro mecánico tradicional. Prácticamente cuando trabajan, su mecanismo es prácticamente inaudible, es decir, pues no se escucha nada. Tienen un menor tiempo de acceso y de latencia hacia los datos. De esa manera, pues es muy rápido acceder a ellos y es fácilmente intercambiable en caso de que el usuario quiera cambiar su disco duro tradicional por uno de estado sólido, pues es una opción viable. Las capacidades de almacenamiento son muy similares a lo que es un disco duro magnético, de los gigas hasta los terabytes. Dentro de sus características, primero tenemos lo que es la parte del precio. Sí son bastante elevados. Por ejemplo, 512 gigabytes tiene un precio de 1,459 pesos. Uno que casi llega a lo que es al terabyte de 960 gigas tiene un precio de 2,199 pesos. Ventajas de los discos de estado sólido, pues es un diseño más compacto,
La velocidad de lectura y escritura es 10 veces superior a un disco duro mecánico. Si uno lo tiene trabajando en una computadora, eh, se da cuenta cuando ya tiene instalado lo que es este disco duro, se da cuenta la velocidad a la que carga el sistema operativo, a la velocidad que cargan los programas y los documentos. Es inmune a los golpes, no se escucha cuando empieza, en este caso, pues, a trabajar. Sus desventajas, pues también tiene una vida útil limitada, hay un número de ciclos limitado de lectura y escritura. Otra desventaja es el precio, que actualmente no es tan accesible como lo que es un disco duro mecánico. Y una desventaja muy importante, si por alguna situación se llega a dañar, prácticamente los datos que contiene son irrecuperables. Esa es la principal desventaja de los discos duros de estado sólido. Tarjetas micro SD. Bueno, estas corresponden lo que es al formato de tarjetas. Este tipo de medios de almacenamiento pues fue diseñado por lo que es ScanDix. Sus dimensiones físicas pues prácticamente son de 15 por 11 por 1 milímetros. Las tasas de transferencias de datos pues no son de las más altas, son velocidades de lectura y escritura bastante bajas y es utilizado principalmente en medios de dispositivos móviles, como lo que son teléfonos, lo que son los GPS y las videoconsolas. Y las capacidades de almacenamiento pues oscilan alrededor de megas a gigas. Actualmente pues lo que es la parte de los gigas es lo que más se distribuye en el mercado. Dentro de sus características pues está el precio, que está muy similar lo que es a una memoria USB, no es tan caro y tampoco es tan económico. Y su principal ventaja es que es pues ideal para aumentar la capacidad de los dispositivos móviles debido eh, a su tamaño tan compacto. Y las desventajas es que su proceso de lectura y escritura es de los más bajos. De ahí que no es un buen medio de almacenamiento para poder realizar lo que es un backup. A menos que no tengamos otra opción, pues tenemos que recurrir a este tipo de medios de almacenamiento. Espacio en la nube. Esta es la que consiste en alojar la información en espacios de almacenamiento virtualizados, que son aportados por empresas particulares. Son enormes centros de datos, es decir, son edificios que dentro de ellos se encuentran servidores con miles de discos duros, con cierta refrigeración para poder almacenar cierta temperatura y de esa manera pues pueda trabajar de manera óptima con la seguridad requerida. Para ello pues el usuario ocupa en este caso alquilar o disfrutar de manera gratuita su capacidad. Para poder acceder a este tipo de espacios en la nube, pues utilizan distintos medios, desde lo que es el servicio que ofrece la web, es decir, a través del navegador o a través de aplicaciones pues que han programado las mismas empresas para hacer más fácil el acceso a las diferentes cuentas que el usuario vaya creando. En cuestión del precio, la mayoría de las empresas ofrecen un espacio de manera gratuita, es decir, obviamente la capacidad es bastante limitada. La que ofrece mayor capacidad es lo que es la empresa de Mega, ya que ofrece hasta 50 gigabytes. Le sigue lo que es Google Drive con 15 gigabytes y lo que también es OneDrive, que ofrece actualmente ya 15 gigabytes. También hay empresas como lo que es Dropbox, Box o lo que es iCloud, que ya están ofreciendo alrededor de 5 a 10 gigabytes. Sus principales ventajas es que no se ocupa instalar ningún dispositivo físico. Es bastante fácil su acceso desde cualquier lugar que tenga una conexión a internet, y una ventaja importante es que podemos nosotros compartir nuestros documentos, nuestra información con cualquier usuario al que nosotros deseemos. No ocupamos instalar ningún tipo de software, ya que con el navegador podemos acceder a él. Nos estamos ahorrando recursos de nuestra computadora, es decir, espacio en el disco duro, es decir, procesador, memoria RAM. Ya estamos ahí no lo ocupamos, ya que todo se hace a través del mismo navegador.
No nos preocupamos para nada de actualizar lo que es la parte de los drivers del dispositivo. Todo se encarga ahí lo que es la empresa. Eh, en cuestión de capacidad, pues tampoco habría ningún tipo de problema, ya que podemos contratar una capacidad ilimitada con la seguridad que en este caso pues es total. ¿Eso qué significa? Que ya una vez guardada la información ahí, ellos ven si la guardan, si tienen uno o dos respaldos o tienen cientos de ellos para garantizarnos que nuestra información nunca se pierda. Y otra ventaja es que pues hasta cierto punto ofrecen gratuidad en el almacenamiento para poder en este caso hacer las pruebas. Ya hemos mencionado que Mega es la que ofrece mayores capacidades con 50 gigabytes actualmente. Las desventajas es que pues la seguridad de nuestros datos que están almacenados y los datos que están en tránsito. Ahí corremos el riesgo de que si no tenemos una muy buena seguridad, una muy buena contraseña para donde como tenemos guardada la información, pues somos vulnerables a que alguien más pueda acceder a ellos. También a que sea hackeado mientras enviamos la información hacia el servidor destino, pero ya ese es otro factor externo que no depende tanto de la empresa, sino cómo la estamos enviando. Otra desventaja, pues, que vamos a depender de Internet, que tengamos un Internet estable, un Internet rápido para poder hacer las transacciones sin ningún tipo de contratiempo. Otra desventaja es que la parte gratuita de almacenamientos, pues, es bastante pequeña. Y importante, como la información está almacenada en una empresa privada, pues obviamente ahí implica cuestiones de confidencialidad, de acceso, de seguridad. Así es que ya esa información pues ya no es tanto nuestra, sino que ya cedimos ciertos derechos para ella. Y obviamente pues vamos a depender de la infraestructura y de la plataforma de ellos. Si por alguna razón la empresa que contratamos tiene algún tipo de sanción legal y le restringen lo que es la parte del servicio, pues obviamente no somos los primeros afectados porque pues ya no vamos a poder acceder a ella. Si se llega a caer el servicio, pues simple y sencillamente pues también nos veremos afectados. Y eso ha pasado de manera muy recurrente con, por ejemplo, Gmail, con Google, de que de repente deja de tener servicio y todos los que estamos conectados o queremos conectarnos, pues no podemos acceder a nuestros datos. Y ahí las desventajas principales que conlleva el uso de la nube. Bien, hasta aquí vimos las características, las ventajas, las desventajas que tienen los medios de almacenamiento que actualmente están vigentes en el mercado. Esperemos que con esto pues nos quede un poquito más claro el panorama para poder hacer un respaldo, un backup de la información del usuario.